Muy buenas, queridos amigos, vamos a escuchar el Evangelio para el día de hoy, domingo 8 de marzo, segundo domingo de la Cuaresma, que también viene siendo el Día de la Mujer. Y entre los valientes por amor que vamos a considerar en el día de hoy tenemos a una valiente, a una mujer. Y es de Colombia, es compatriota, la hermana Cecilia Narváez, que servía en Malí y que aún se halla retenida por miembros de grupos religiosos extremistas. El 7 de febrero de 2017 se presentaron 5 hombres armados en la residencia de las franciscanas de María Inmaculada de Carangazo, en Malí. Uno llevaba un hacha y los otros fusiles. Decían ser yihadistas. Cogieron la ambulancia del dispensario, los computadores y se llevaron a la hermana Gloria Cecilia Narváez, que llevaba 6 años en la parroquia trabajando en la formación y promoción de la mujer. La religiosa secuestrada tenía 56 años y era la superiora de una comunidad de colombianas y una hermana de Burkina Faso. El hermano de la religiosa habló sobre la entrega de su hermana en una entrevista. La vocación se lleva por dentro, decía. Yo creo que ella, si Dios quiere, volverá a Colombia, pero puede que regrese a África, porque allí está su misión. Muchas congregaciones religiosas desarrollan proyectos de promoción de la mujer en África, y a veces en situaciones tan arriesgadas como la hermana Gloria. Ayuda a la iglesia necesitada, ayuda a la iglesia que sufre. Apoyó en 2018 la labor y formación de 3.400 religiosas en África. Hoy podemos orar por nuestra hermana Gloria y por las personas que trabajan por la promoción y el desarrollo de la mujer en este Día de la Mujer en África. Y el Evangelio de hoy es la transfiguración del Señor. Es impresionante, está tomado de Mateo, capítulo 17, versículos del 1 al 9. Y dice lo siguiente: En aquel tiempo tomó Jesús a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan, y subió con ellos a un monte alto. Se transfiguró delante de ellos y su rostro resplandecía como el sol, y sus vestidos se volvieron blancos como la luz. De repente se les aparecieron Moisés y Elías conversando con él. Pedro entonces tomó la palabra y dijo a Jesús: Señor, qué bueno es que estemos aquí. Si quieres haré 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Todavía estaba hablando cuando una nube luminosa los cubrió con su sombra, y una voz desde la nube decía: Este es mi Hijo el amado, en quien me complazco, escuchadlo. Al oírlo, los discípulos cayeron de bruces llenos de espanto. Jesús se acercó y tocándolos les dijo: Levantaos, no temáis. Al alzar los ojos, no vieron a nadie más que a Jesús solo. Cuando bajaban del monte, Jesús les mandó: No contéis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Pues este es un evangelio supremamente importante que siempre se lee en el tiempo de la Cuaresma y que dice, aquí dice en aquel tiempo. Cuando acudimos a la Eucaristía a la Biblia, dice 6 días después. 6 días después de otro acontecimiento en el cual también estaba Pedro. 6 días después de la confesión de Pedro, de que Pedro dijo: Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Ante la encuesta de Jesús: ¿Quién dice la gente que soy yo? ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Sabemos que las fiestas judías, la fiesta de las tiendas, la fiesta de del Yom Kippur, de la purificación, también mediaban 6 días, unas y otras. Es decir, hay un ritmo litúrgico en este evangelio de celebración. Por otra parte, en ambos casos, tanto en la confesión de Pedro como en este caso, se habla de la divinidad de Jesús, aquí manifestada por su resplandor, en el otro pasaje por las palabras de Jesús que dice: En efecto, tú eres el Hijo de Dios vivo.
Es decir, aquí estamos hablando de la identidad del Señor. La transfiguración en medio de la Cuaresma nos abre el horizonte de quién es Jesucristo, de cuál es su poder, quién es Él para nosotros. Y esto es fundamental. Y aquí hay dos grupos de personajes, Pedro, Santiago y Juan, por un lado, los discípulos más cercanos, aquellos con quienes Jesús compartió cosas que solo les dio la oportunidad a ellos de vivir, como por ejemplo la resurrección de la hija de Jairo, o la oración en el huerto de los olivos. Jesús tenía un círculo muy estrecho al que le permitía compartir cosas exclusivas, no porque Jesús fuera segregara o fuese no inclusivo, utilizando un lenguaje de nuestro tiempo, sino porque, tenía intimidad con ciertas personas como nosotros. Les dio esta posibilidad estupenda de abrirse a experiencias del todo particulares. Esto nos enseña un poco también a eso, ¿no? No todo es para todos, no todo lo tienen que saber todos, no todo lo de nuestra vida lo tenemos que compartir con todo el mundo. Y aparece otro grupo de personajes, que en realidad son dos, Moisés y Elías. Moisés representa la ley, aquel a quien fueron dadas las 2 tablas de los mandamientos, y Elías, el profeta por excelencia, aquel que fue llevado en un carro de fuego al cielo y de quien se dice que volvería. ¿Quiénes son entonces Moisés y Elías? La representación del Antiguo Testamento, de todo lo que Dios había hecho antes de Cristo. Que aparezcan allí es como decir, Cristo no es ajeno a toda la historia. Cristo no es ajeno a la historia de Israel, no es un ovni que aparece de la nada a decir cosas extrañas, extraordinarias o llamativas, sino que Cristo fundamentalmente es aquel que continúa el plan de Dios. Pero lo fundamental de esto, ¿qué es? Cristo les dice, cuando bajaban del monte Jesús les mandó, no contéis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos. Jesús muestra su gloria antes de ir a la cruz, para que esa historia sea relatada después de su resurrección. Es decir, Jesús está diciendo, para ir a la gloria hay que pasar por la cruz, para ir al cielo hay que pasar por esta tierra. No es una cuestión fortuita. Y por tanto, hoy nos podemos quedar con algo concreto para nuestra vida. Tú quieres la gloria en tu vida, quieres ir al cielo, quieres experimentar hoy el auxilio de Dios. No tengas miedo a la cruz, no tengas miedo en acompañarlo en la dificultad. Y eso se extiende al ámbito humano. ¿Quieres lograr cosas? Pues trabaja con constancia, haz lo que tienes que hacer, no te desanimes, procura hacer el bien a todos y Dios mostrará su gloria, Dios te resucitará. La transfiguración en el contexto de la Cuaresma, por tanto, es como un anticipo de la resurrección y nos recuerda que el camino al cielo pasa por el sufrimiento también y por enfrentar las cosas de esta tierra. Pidamos al Señor que nos ayude a tener esta conciencia y a vivir con la alegría de una esperanza de algo más grande. Y Jesucristo está a nuestro lado. Que Dios los bendiga y tengan un estupendo domingo.